Hermanos, la vida de Juan el Bautista definitivamente es una vida espectacular. Ya lo he dicho en otras ocasiones, podríamos hacer una película o un programa o una serie, hermanos, simplemente con la forma, el material suficiente que tenemos en la Biblia acerca de Juan el Bautista. Para comenzar, déjeme decirle que el autor de este evangelio, el doctor Lucas, y no era doctor porque haya tenido un doctorado en teología, hermano, no, él no era doctor de teología, él era doctor de medicina, él era médico, era un hombre con una formación intelectual formal, estructurada. No era pescador como Pedro, no era recaudador de impuestos, ¿verdad? Como Mateo. Recuerde que el evangelio según San Marcos está escrito desde la perspectiva de Pedro el pescador. Ni tampoco de otro pescador como lo fue el apóstol Juan. Este es un hombre con una capacidad intelectual diferente al resto de los discípulos, que no había sido uno de los discípulos, pero que se encargó, hermanos, de buscar, de indagar profundamente los tiempos, las razones, las sazones, las palabras, las acciones, los milagros, los recorridos de Cristo Jesús. Y tan es así, hermanos, que ha servido el registro de Lucas para poder localizar incluso ciudades que se creía perdidas del tiempo del Nuevo Testamento. Había dudas a veces en cuanto a los hechos históricos, hermanos. ¿Será cierto que este hombre gobernó en tal lugar, así como lo dice Lucas? Y hermanos, a través del tiempo, la ciencia como la arqueología le ha venido a dar la razón a Dios a través de Lucas. Entonces, un hombre que se dedicó, hermanos, a saber exactamente qué había sucedido. Y él es el que toma más tiempo para hablarnos acerca de este personaje que llamamos el día de hoy Juan el Bautista. En primer lugar, era hijo de Zacarías. Hermanos, Zacarías era un sacerdote en el pueblo de Dios. Recuerde que en el tiempo de Jesús estaba el templo y estaba activo. Se hacían sacrificios conforme lo había mandado Moisés en la ley, o Dios a través de Moisés en la ley. ¿Usted me entiende? Era un ejercicio de sacerdocio activo. Pero hermanos, había 18,000 sacerdotes en Israel. De acuerdo al teólogo R.C. Sproul, había 18,000 sacerdotes en Israel en el tiempo de Zacarías o en el tiempo de Jesús. No a todos les tocaba ministrar en el incienso, como en esta ocasión le iba a tocar por suerte. Porque aunque usted no lo crea, la forma de elegir entre los diferentes sacerdotes era sacar por suerte. Haga de cuenta que usted tenía unos palitos ahí de diferentes medidas, y el que sacara el palito más largo, a ese le tocaba ministrar el incienso. Ese era el hombre indicado, el sacerdote, indicado para entrar al lugar santo, no al santísimo. Acuérdense que el templo está dividido en lugar santísimo, el lugar santo, y después está el atrio. Y más allá está el atrio de los gentiles. Hasta allá afuera nos dejaron, hermanos, como ya les he dicho anteriormente. Entonces no cualquiera podía entrar al lugar santo. Había que echar suertes y había que entrar por alguna razón bien válida. Y la razón válida aquí era presentar el incienso. ¿Qué significa presentar el incienso, hermanos? El incienso simbolizaba la oración del pueblo de Israel. Por lo tanto, no era cualquier costumbre. Era
el simbolismo de que el pueblo de Israel creía en un Dios que escuchaba, creía en un Dios que no solamente escuchaba, sino que también contestaba a los ruegos de su pueblo. Una labor importante. Pero, hermanos, a los sacerdotes por lo regular les tocaba esto hacer una vez en todos los años de ministerio que ellos tenían. Imagínese estar en el templo cada que le tocaba a usted, pero que quizá una sola vez, y a algunos de ellos ni siquiera les tocó una sola vez, presentar el incienso. Usted podría decir, bueno, ¿y entonces qué hacían todos los demás? Bueno, había mucho que hacer. Preparar los sacrificios, sacrificar al animalito, destazarlo, prepararlo. Había mucho que hacer, hermanos. Pero el privilegio de entrar al lugar santísimo era contadita las personas que podían entrar. De acuerdo a este teólogo, nos dice que aproximadamente entraban cada 15 días. Y entonces durante el año solamente había oportunidad para ¿cuántos, hermanos? Miren, son buenos para las matemáticas, ¿verdad? Gracias por estar poniendo atención. Ahora imagínense, 24. ¿En cuántos años podría usted pasar si hay 18,000? Eso se los dejo de tarea, ni siquiera yo traigo el cálculo. Pero simplemente quiero que vea que es muchísimo. No todos iban a pasar. Zacarías entonces ese día se le da la oportunidad única de su vida. El mensaje del ángel es parte de lo que vamos a ver, de lo que el ángel profetizó acerca de este personaje. Pero antes déjeme regresarme a la primera sección de lectura bíblica que hicimos, cuando el ángel anuncia a Zacarías que Dios ha escuchado su oración, que Dios le ha concedido un hijo. Y aún y cuando él y su esposa ya eran ancianos, Elizabeth ya era una anciana, ya se le había pasado el tiempo de tener niños, pero dice Dios a través del ángel: ustedes van a tener un hijo y le van a llamar Juan. Les dio hasta el nombre, hermanos. El mensaje de Dios es así de claro, así de específico. Juan. Una cosa importante también que menciona en esos versículos que leímos, ahí del 11 hacia el 14 aproximadamente, es que este niño sería lleno del Espíritu de Dios desde el vientre de su madre. Hermanos, ser lleno del Espíritu de Dios es un privilegio para nosotros los creyentes después de que el Espíritu fue derramado en el día de Pentecostés. Pero aquí estamos hablando varios años antes de Pentecostés. Aquí todavía está el pacto vigente que Dios tenía con el pueblo de Israel a través de la ley de Moisés. Y son contaditas las personas, hermanos, que habían sido llenas del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Y ahora, al inicio de este Nuevo Testamento, Juan. Todos los demás ya habían sido llenos del Espíritu siendo adultos, pero dice la Escritura que él iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y todos conocemos la historia, y si no, le voy a invitar a que lea esos primeros 2 capítulos de Lucas, ¿verdad? A lo mejor le estoy hablando de cosas que usted no sabe. Bueno, le invito a que lea la palabra. Lea usted esos 2 capítulos de Lucas y usted se va a enterar de lo que le estoy diciendo y de más cosas, porque no puedo abarcar todo en este momento. Pero entonces dice la Biblia que después de que el mismo ángel Gabriel le anunció a María el nacimiento de Jesús, le dice una cosa bien interesante. Le dice: lo mismo ha sucedido con Elizabeth, tu prima, porque ya tiene 6 meses de embarazo, está esperando. Y después de que María
concibe en su vientre a Jesús, dice la Escritura que subió a visitar a Elizabeth, porque Zacarías y Elizabeth vivían en la parte montañosa de Israel. Y en cuanto llegó María y saludó a Elizabeth, el bebé que estaba en el vientre de Elizabeth brincó, hermanos, reaccionó, porque en ese momento fue lleno del Espíritu de Dios. No solamente él, sino que también su madre Elizabeth. Y empieza ella a profetizar y empieza a darle gracias a Dios. Desde ese momento, hermanos, Juan el que iba a ser conocido como Juan el Bautista es lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Pero vamos a ver qué más dice la Escritura en cuanto a lo que el ángel le dice acerca de este niño. En primer lugar, hermanos, él va a ser una voz. Él va a ser la voz del que clama en el desierto. Esto, hermanos, ya había sido profetizado por el profeta Isaías. Allá en el capítulo 40, versículo 3, ya Isaías había hablado de que Dios iba a levantar a un hombre que iba a ser una voz que iba a proclamar en el desierto. Entonces yo quiero que usted se imagine a Juan el Bautista saliendo al desierto. ¿Ha estado usted en algún desierto? Yo sí. Un par de veces me ha tocado estar en el desierto. Hace calor, hermanos. No hay nada. A veces algunos arbustos por ahí, uno que otro. En México son mezquites y nopaleras y zaguayos. Pura flora del desierto, hermanos. Una que otra lagartija corriendo por ahí, las víboras, los alacranes se arrastran por ahí, pero ni una alma. Y Juan el Bautista sale al desierto y ahí empieza a elevar la voz. De una manera lógica, hermanos, dice uno, a este tipo se le botó la canica. ¿A quién se le ocurre salir al desierto a gritar? ¿A quién? Hermanos, cuando vamos comenzando ministerio a veces nos sentimos, yo en lo particular me he sentido como Juan el Bautista. He andado en Walmart y he andado en lugares públicos invitando a la gente con folletos. Y el domingo llegamos a la iglesia temprano y esperando a que llegue a ver cuántos llegan. Y en ese ínter, hermanos, que no llega nadie, se siente uno exactamente como Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. Pero, hermanos, cuando el Espíritu de Dios se empieza a mover en la gente, ese desierto se llena de gente. La gente sale de sus casas y no les importa ir a un lugar desértico, no les importa caminar por kilómetros para llegar a escuchar a este profeta. Aunque él era una voz que clamaba en el desierto, Dios estaba llamando a la gente porque era el propósito de Dios. Y fíjese, dice, preparad el camino del Señor. Ese era el propósito en la vida de Juan el Bautista. Preparad el camino del Señor. ¿Cómo, hermanos? Enderezando veradas. ¿Le gusta a usted andar caminando allá en la montaña? A mí no tanto, pero sí lo he hecho, hermanos. Créanme, yo no soy muy deportista, quizás ya se dio cuenta de eso, ¿eh? Pero he andado en senderismo un poquito y me he cansado y me he fastidiado y he regresado, pero con la lengua así de corbata. No me gusta, pero sí lo he hecho. Y algunos senderos, hermanos, de veras que están bien chuecos. Subidas y bajadas a la derecha y a la izquierda, y ahí va uno, ¿verdad?, sorteando porque hay árboles. Hermanos, dice la Biblia que Juan el Bautista fue llamado a enderezar las veredas en la vida de las personas. ¿Cómo iba a ser esto, hermanos?
Dice la palabra de Dios que todo valle se llenará y se bajará todo monte y collado. ¿Qué quiere decir eso? Los valles, hermanos, son lugares bajos. Simboliza aquí a la gente común y corriente como usted y como yo. Dice la palabra de Dios que Dios los levantaría en sendas derechas, los levantaría. Pero después dice, y se bajará todo monte y collado. ¿A qué se refiere con montes y collados, hermanos? Se refiere a la gente que está en la autoridad. Se refiere a la gente que está en el poder. Se refiere a la gente que ha tomado ese poder y lo ha usado de una mala manera. Y Dios ha bajado collados y montes, no una sola vez, no solamente en el tiempo de Juan el Bautista, sino lo ha seguido haciendo, hermanos, y lo ha seguido haciendo hasta el día de hoy. Dios quiere traer justicia al pueblo. Un monje, Martín Lutero, empieza a ver que su gente, la gente común, aquellos que están en el valle, no podían entender la Biblia en latín, porque no hablaban latín. Solamente los sacerdotes católicos eran aquellos entrenados para aprender a leer latín. La misa se daba en latín, hermanos. Yo no sé si ha tenido esa experiencia, pero creo que ya en alguna ocasión yo le dije que sí, a mí me tocó esa experiencia allá en México. Quizá tendría yo como 4 o 5 años. Yo me acuerdo que estaba bien chiquito porque veía a mi abuelita así bien grande, y mi abuelita no era alta, era bien chaparrita. Pero yo me acuerdo que la veía así grandota mi abuelita. Y me acuerdo que me llevó a la iglesia y todo fue en latín. Y yo le dije, abuelita, ¿y qué dice este señor? Shh, cállese. En la iglesia se guarda silencio. Pero es que no entiendo. Ya después le digo, guarde silencio, cállese. Así era mi abuelita. Era muy querendona, ¿verdad? Pero en la iglesia, hermanos, entraba de puntitas para no hacer ruido. Y uno como chamaco tenía uno que estar tranquilo y quieto, porque si no la chancla después lo ejecutaba uno. Martín Lutero, viendo que la gente se perdía, hermanos, porque no tenía conocimiento de la palabra de Dios, se atreve a traducir la Biblia al alemán común. Y eso le trae problemas con Roma, con el Papa. Si usted conoce un poquito acerca del movimiento de reforma, esto lleva a Martín Lutero a ser excomulgado, a ser expulsado completamente de la iglesia católica. Y de ahí, hermanos, nace el protestantismo. De ahí, hermanos, nace la iglesia evangélica que el día de hoy predica la palabra de Dios, que traduce la palabra de Dios. Y sabe que la palabra de Dios aún necesita ser traducida en 7,000 idiomas diferentes en el mundo, hermanos. Todavía hay 7,000 grupos étnicos que no han escuchado el mensaje del evangelio en su propio idioma. Necesitamos que algunos de ustedes decidan traducir esa palabra tan hermosa que podemos nosotros disfrutar el día de hoy en esos idiomas. Dios sigue llamando a gente, pero es esa gente en la autoridad, hermanos, que estorbaba para que la iglesia pudiese llevar, hablando de aquella gente que vivía en el valle, a la salvación de Cristo Jesús, al quitarles la oportunidad de conocer la palabra, al abusar del poder que ellos tenían. Hoy en día, hermanos, en estos días se han dado divisiones en denominaciones muy importantes, como la iglesia presbiteriana, como la iglesia de los discípulos de Cristo, como la iglesia metodista unida.
donde la autoridad ha torcido la palabra de Dios. Y Juan el Bautista es llamado a que todo aquel monte fuera bajado. ¿Sabe qué sucedía en el tiempo de Jesús? No solamente estaba vigente la ley de Moisés, los fariseos, saduceos y escribas habían aumentado más de 700 leyes más que la ley que había dado Dios a través de Moisés. O sea que en lugar de hacer fáciles las cosas, en lugar de enseñar lo que dice la palabra de Dios, ahora estaban enseñando cosas que ellos habían inventado. Y es por eso que Jesús declara esta situación. Pero antes de Jesús lo hizo Juan el Bautista. Y fíjense nada más lo que dice: los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Y continúa diciendo el ángel acerca de este bebé que está por nacer, dice: y verá toda carne la salvación de Dios. Hermanos, esas promesas que los israelitas habían estado ya esperando por más de 1000 años se estaban por cumplir, porque venía detrás de Juan el Bautista el Mesías. Pero fue Juan el que Dios mandó para enderezar las veredas, para que esos valles fueran rellenos, para que esos montes y collados fueran bajados, y quedara todo esto, hermanos, nivelado por el poder del Espíritu de Dios. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas, hermanos. El resultado: verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas. Uy, hermanos, esto les aseguro que si usted y yo estuviéramos ahí, a lo mejor nos damos la media vuelta y nos regresamos a la casa. ¿Qué decía Juan el Bautista, hermanos? ¿Qué dice ahí? No, vamos a pasar al siguiente. Gracias. Dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, ¿qué? Así de fuerte hablaba Juan el Bautista. Oiga, ese no andaba con adornitos, Decimos en mi tierra, ese no tenía pelos en la lengua. Generación de víboras. El mensaje era fuerte, hermanos, porque el pecado era grande. El mensaje era tanto para la gente como para los líderes. Juan el Bautista estaba a punto de ir con el gobernador, el hijo de Herodes, aquel que quiso matar a Jesús, porque se quería casar con la esposa del hermano. Y Juan el Bautista escucha esto, llega hasta sus oídos allá en el desierto donde él vivía, porque él no vivía en la ciudad, y entonces decide que va a ir al palacio y va a confrontar a este líder y le va a decir: lo que estás haciendo está mal, es pecado, arrepiéntete. El mensaje de Juan el Bautista era parejo, hermanos. Nadie, decimos en la ley del día de hoy, ¿verdad? Nadie está por encima de la ley, hermanos. Nadie debe de estar por encima de la ley. Ese era el propósito. Cuando el Espíritu de Dios nos habla por profecía, hermanos, esto no es para un grupo en particular, es para toda la iglesia, comenzando desde el liderazgo. Porque ustedes como líderes son los que tienen la autoridad. Ustedes como líderes son los que tienen las riendas en la obra de Dios. Dios se los ha dado. Y eso es un privilegio, pero también lleva una responsabilidad grande.
Discúlpeme si el día de hoy me vuelvo Juan el Bautista aquí con ustedes. Yo no sé por qué Dios me dio este mensaje, hermanos, pero simplemente yo quiero decirles que esa profecía vino a ser una confirmación para mí. En el pueblo de Dios, Dios nos ama parejos a todos. Dios se duele por todos. Y Dios quiere que reine la paz y la armonía entre nosotros. Porque el juicio de Dios va a caer sobre su iglesia, sobre todos, hermanos. Y ahí me incluyo yo. Yo también soy parte de la iglesia. En el tiempo de Juan el Bautista, cuando estas personas salían y estaban ahí acudiendo a él, ahí en medio del desierto, ¿verdad? Y les llamaba, aun y cuando les llamaba generación de víboras, les decía: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, hermanos, que venía la ira de Dios. Si usted recuerda, en el año 70, después de que el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario y resucita, y la iglesia comienza aproximadamente por ahí en el año 34, 35 ya de nuestra era. En el año 70 se viene el ejército romano y destruye media ciudad, hermanos. Destruye el templo. Lo que usted puede ver el día de hoy ahí en Jerusalén, esa obra que se habían esforzado tantos años, que habían invertido tanto tiempo, hermanos, eso que podría pasar como una herencia para las siguientes generaciones. Por la dureza del corazón del pueblo, Dios trae juicio y destrucción, y el templo queda destruido, hermanos. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Continúa la escritura diciendo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La vida cristiana, hermanos, debe de estar llena de frutos. El propósito de Dios es que nosotros crezcamos y florezcamos. Cuando yo estaba meditando en este pasaje, precisamente se me venía a la mente lo que Dios nos recordó a través de su profeta esta tarde, hermanos. Aquella higuera que el Señor Jesucristo vio llena de hojas. Muy bonita la higuera, pero que dice la escritura que cuando se acercó, ¿cuántos higos se encontró, hermanos? Ninguno. Él buscaba ya fruto maduro, él buscaba fruto en abundancia, pero no encontró nada. No encontró nada, hermanos. Y así viene el Señor a buscar a nuestra vida esos frutos dignos de arrepentimiento. Y les decía Juan el Bautista al pueblo de Israel: y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Esa es una de las líneas predilectas, sobre todo de los líderes religiosos. Lo usaba cualquiera, pero a los líderes religiosos, hermanos, esto le encantaba decir, porque vemos cómo se defienden con Jesús. Y le dicen: oye, ¿pero qué nos vienes a enseñar tú si nosotros somos Abraham es nuestro padre, nosotros somos la gente del pacto? ¿Qué nos vienes a enseñar? Y hermanos, yo creo que Jesús los veía y sentía compasión por ellos y les hablaba verdad.
Por eso Juan el Bautista dice: y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Qué tremendo, ¿no? Ahí en el desierto estaban las piedras. Si tú crees que eres hijo de Abraham, mira, Dios tiene el poder para levantar hijos de Abraham de esas piedras. O sea que ya bájate del pedestal donde estás. Ya bájate de ese lugar de orgullo donde crees estar y pon los pies en la tierra. Porque Dios puede levantar hijos de Abraham de esas piedras. Y no solo eso, hermanos, continúa él diciendo ahora en el versículo 9, dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Qué fue lo que la escritura nos dice? De que hubo también una parábola donde Jesús dice que salió un hombre a buscar fruto, no encontró, y entonces dijo: córtenme ese árbol. Le dije: no, mira, Señor, danos oportunidad, un año más, danos un año más para abonar la tierra. Vamos a tratar que este arbolito dé lo que debe de dar, y si no, pues entonces sí vamos a meterle hacha y lo quemamos. Hermanos, Dios extiende su misericordia, pero también llega un plazo. Dios extiende su misericordia, pero los plazos de Dios se cumplen también. Y es necesario que nosotros pongamos atención en eso. Es necesario que nosotros hagamos lo necesario para que ese árbol produzca. Este hortelano estaba dispuesto, hermanos, a meter un año de trabajo fuerte para que este árbol no fuera cortado, para que este árbol pudiese dar fruto, el fruto esperado. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos, como iglesia, para que este árbol pueda ser tratado adecuadamente? Una de las preguntas que le hacían a Juan el Bautista, hermanos, es: ¿eres tú el Cristo? Lo veían tan seguro al predicar, hablaba con tanta autoridad, que la gente empezó a pensar: ¿no será este el Cristo? Ya varios líderes en Israel se habían levantado, hermanos, algunos de ellos con una espada en la mano. Juan el Bautista no llegó con una espada en la mano, llegó con una espada en la boca. ¿Se da cuenta? La espada de Juan el Bautista no era física, era una espada en la boca, porque allí está el mensaje de la palabra de Dios. Pero ya se habían levantado otros, hermanos, guerrilleros, y la gente había puesto su esperanza en esos 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se levantaron caudillos que querían pelear y querían libertar al pueblo de Israel. Y la gente, el corazón de la gente tan deseoso de que ya llegara el Mesías, ponían su interés, ponían su confianza en estos líderes que eran levantados. Y Juan no fue la excepción. Por eso se acercan a él y dicen: ¿eres tú acaso el Cristo? La respuesta de Juan es: yo a la verdad, pasamos a la siguiente por favor, dice: yo a la verdad os bautizo en agua. Porque eso era lo que estaba haciendo Juan. El bautismo, hermanos, de Juan era un bautismo de arrepentimiento, era un bautismo que enderezaba veredas, era un bautismo que llenaba valles y bajaba montañas. Un bautismo de arrepentimiento. Pero ¿qué dice Juan, hermanos?
Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ya creo que he enseñado acerca de esto 2 o 3 veces aquí, ya no lo voy a repetir. Usted ya sabe qué significa eso de no ser incluso digno de desatar la correa del calzado del que vendría detrás de él. Pero algo bien importante, no solamente es que yo no soy digno, sino lo que él va a hacer. Fíjese lo que él va a hacer. Dice, él os bautizará, ¿en qué, hermanos? En Espíritu Santo y fuego. La primera vez que yo leí este pasaje, hermanos, tenía yo 17 años. Nunca había leído la Biblia en mi vida. Yo no había crecido en la iglesia. Yo no tenía ni una idea de a qué se podría referir esto. Y me tomó varios años, quizás 2 o 3, para poder entender. Lo del Espíritu Santo era claro. El Señor Jesús dijo, no, yo me voy a regresar al Padre, pero no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a rogar al Padre y Él los enviará al Espíritu de Dios, al Paracletos, al Consolador. Pero fuego, el fuego, hermanos, son las pruebas. El fuego es el elemento purificador en nuestras vidas. Dios quiere que esos materiales preciosos que hay en nosotros, Él nos ve como joyas, como oro, como plata, hermanos, sean purificados. Y no hay otra forma de hacerlo más que con el fuego. ¿Cómo está tu vida cuando pasas por las pruebas del fuego? ¿Te quemas y te desbaratas, te desmoronas? ¿Te haces pedazos? ¿O sales purificado, renovado, de un valor más alto para tu Dios? ¿Cómo salimos de las pruebas, hermanos? ¿Cómo salimos cuando las pruebas vienen a nuestra vida? Continúa Juan diciendo, su aventador está en su mano y limpiará su era. Jesús viene y Él va a limpiar a la iglesia. Dice, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Este fuego es diferente al fuego primero. ¿Se da cuenta? Son 2 fuegos, pero son fuegos diferentes. Uno es para purificar y el otro es para destruir. Yo espero que el fuego por el que pasemos sea el primero nada más, hermanos, y nuestra vida pueda salir mejor, nuestra confianza en Dios pueda crecer, y no que sea el fuego de esta ocasión, de esta segunda ocasión del cual habla Juan, que es un fuego para juicio. Es un fuego para castigo, porque dice, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Pero aún y cuando salí, sonaba muy sombrío, muy duro el mensaje que Juan traía al pueblo de Israel. Hubo gente que respondió. Hubo gente que entendió. Hubo gente que cuando se presentó aquel que venía, aquel para el cual Él venía preparando el camino, respondió. Y por eso, hermanos, los quiero dejar con este pasaje que no continúa ahí en Juan, en Lucas, pero está en Juan, versículos 1 y 29 y 30 del primer capítulo. En medio del tiempo en que Juan el Bautista predicaba, bautizaba, exhortaba, enderezaba caminos, dice el versículo 29 de este primer capítulo de Juan, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo,
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ha usted trabajado en alguna ocasión mucho, hermano? Y de pronto se da cuenta que ya está alcanzando las metas que se había trazado. Dice, voy a edificar esto. Y más o menos calculo que me voy a tardar 5, 6, 7 años. Y de pronto por cualquier cosa de la vida, un revés, esto se alarga a 8 o 9 años. Pero finalmente el tiempo llega. Y empieza usted a ver que todo el trabajo rindió fruto. Empieza usted a ver que lo que usted estuvo procurando, sembrando, trabajando constantemente todos los días, aún en medio del desierto, de pronto ve la luz que brilla. Eso fue lo que sucedió ese día, hermanos. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús y declara: he aquí el Cordero de Dios, he aquí el enviado de Dios, he aquí aquel que quita el pecado del mundo. Y después dice, versículo 30, este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. A ver, espérame, Juan, un momentito. Pues tú naciste 6 meses antes, ¿no? ¿Hacemos cuentas, hermanos? ¿Qué le dijo el ángel a María? ¿Cuántos meses tenía ella Elizabeth de embarazo? 6. Entonces Juan el Bautista tenía que ser mayor que su primo Jesús, ¿no? ¿Cómo que era antes que yo? ¿Sabe qué estaba pasando aquí, hermanos? Juan estaba declarando: ese que viene, ese Cordero de Dios, es Dios mismo. Él existe desde antes que yo. Él es el eterno. Y hermanos, a Él es a quien vamos a rendir cuentas. Hermanos, ante Él es ante el cual nosotros, usted y yo, nos vamos a parar un día, y Dios nos va a recompensar con coronas, pero también como hijos de Dios nos va a llamar a cuentas. ¿Qué hiciste con la salvación que te di? ¿Qué hiciste con la obra que te di? ¿Dejaste que se destruyera? La obra, hermanos, en el camino de Dios comienza con nuestra vida. En primer lugar somos nosotros. No podemos señalar a los demás. A mí me encanta esta ilustración, hermanos. Quiero que todos me apunten a mí. Apúntenme. Cuando yo le diga fuego, fuego, Apúntenme sin miedo. Acuérdese que cuando usted apunta con uno, hay 3 que lo apuntan a usted. Cuando usted me apunta con uno, hay 3 que lo apuntan a usted. ¿Se da cuenta? El principal responsable delante de Dios soy yo. Comienza conmigo. Comienza conmigo. Y cuando yo estoy dispuesto a enderezar veredas, cuando yo entiendo que la obra es de Dios y no de un ser humano, entonces es cuando el Espíritu de Dios va a derramar bendición. Es el momento en que Dios va a traer prosperidad, pero no antes. No antes, hermanos. Somos responsables delante de Dios, y la responsabilidad comienza conmigo. Incline su rostro.
Oh Dios, qué mensaje tan fuerte le diste a Juan. Un mensaje que lo llevó hasta la cárcel e incluso le cortó la cabeza. Señor, y tú estás levantando más Juanes. Tú has levantado Juanes a través de la historia. Gente tuya, Señor, que no se ha amedrentado. Gente tuya, Señor, que ha declarado. Gente tuya, Señor, que ha buscado tu rostro para hacer prosperar tu obra en sus vidas y en las vidas de otros. Gracias te damos, Señor, por la vida y el ejemplo de Juan el Bautista. Aquel hombre que tú levantaste con ese propósito de enderezar veredas, Señor, de rellenar valles, de bajar montes y collados. Aquel varón, Señor, que tú le llamaste a declarar tu verdad, aún por fuerte que ésta fuera. Y cómo Él preparó los corazones para cuando viniste tú, Señor Jesús. Y cuando tú comenzaste a predicar las buenas nuevas del reino de Dios, hubo mucha gente cuyo corazón ya estaba preparado. Esa tierra que había estado seca por muchos años, Señor, así como la tierra del desierto. Cuando llegaste tú, Señor Jesús, ya estaba preparada para tu semilla. Ya estaba preparada, Señor, para dar fruto y fruto en abundancia. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, por la vida de Juan el Bautista, que aún en medio, Señor, de la persecución y del sufrimiento, de pronto como que quiso flaquear, y Satanás vino a bofetearlo con la duda. Y es por eso que vemos un pasaje donde Él manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a alguien más? Oh Jesús, tu respuesta fue contundente. Vayan y díganle a Juan que los sordos oyen, que los ciegos ven, que los paralíticos caminan, que los leprosos son limpios, que el pecador se arrepiente. Y que el reino de Dios está siendo establecido en medio de las tinieblas de este mundo. Oh Señor Jesús, estoy seguro que cuando llegaron esas buenas nuevas a la cárcel ahí donde estaba tu siervo Juan, llenaron de esperanza, dieron ese aliento que él necesitaba en ese momento de debilidad, Señor, porque somos débiles, somos carne, y tú te apiadas de nosotros. Que ante las evidencias que encontramos en tu palabra, Señor, nosotros podamos ser fuertes, podamos seguir adelante, quitándonos las coronas de nuestras cabezas y, como dice tu palabra, poniéndolas a los pies de Cristo. Y tomando, Señor, tomando cada quien la responsabilidad que le corresponde. Desde el primero, Señor, hasta el último. Desde el más grande hasta el más pequeño, Señor. Tú nos llamas a todos. Oh Señor Jesús, ven y obra. Oh Señor Jesús, sigue edificando tu reino
y tu iglesia. Gracias, Señor, que yo pueda ser sensible a tu voz, que yo pueda ser sensible a lo que tú me estás hablando, Señor. Ven, Espíritu de Dios, y habla nuestras vidas. Quiero pedirte que guardes silencio por unos 2 o 3 minutos y dejes que el Espíritu de Dios te hable. Yo puedo pasarme toda la tarde hablándote, pero no va a ser hasta que el Espíritu de Dios te hable a tu corazón que tú vas a entender las cosas. Espíritu de Dios, habla nuestras vidas.